Hoy es 24 de septiembre de 2024, inteligencia artificial con catarro natural. Vamos con negocios. Solo me ha interesado una noticia de esta semana de negocios, pero me ha interesado bastante. Tiene que ver con Salesforce, porque ha hecho dos cosas Salesforce, como digo, interesantes esta semana. La primera es que ha presentado el producto de agentes de inteligencia artificial al que ha llamado Agentforce, que, bueno, pues el nombre es bastante descriptivo. Lo que hace es suministrarle a las empresas que quieran contratar este servicio agentes de inteligencia artificial especializados en procesos de ventas, básicamente en desarrollar leads hasta convertirlos en prospects y luego en clientes. Pero esto en sí es interesante, el que hayan ya desarrollado un producto que ayude en esa tarea, pero es que además han cambiado el modelo de negocio. Hasta ahora Salesforce, como cualquier empresa de SaaS, de software as a service, lo que hacía es vender sus productos con licencias por usuario. Eres una empresa que tiene 400 agentes de ventas, me compras 400 licencias de producto y yo te cobro cada mes por esas licencias por usuario. Yo creo que Salesforce se ha dado cuenta de un movimiento más grande que lo que tiene que ver simplemente con ellos, pero que a ellos obviamente les afecta, que es que los productos de inteligencia artificial, en concreto, como digo, los que venden ellos, ayudan a las empresas a reducir personal. Es decir, si yo te doy un software, una herramienta de inteligencia artificial, un agente, lo que sea, que hace que tus empleados sean más eficientes, que en el mismo tiempo puedan hacer más trabajo, tú puedes hacer dos cosas. Una es quedarte con los empleados que tienes y generar conseguir más trabajo con esos mismos agentes, o puedes reducir empleados y que con menos agentes hagas incluso más trabajo del que hacías antes con toda la plantilla. Y probablemente la mayoría de las empresas hagan una cosa intermedia, ¿no? Busquen donde esté ese virtuoso término medio aristotélico entre quedarte con todos los que tienes y usar la herramienta para que produzcan más resultados, o reducir todo lo que puedas los empleados para conseguir los mismos resultados que tenías con menos gente. Como digo, probablemente hay un término medio más virtuoso, que es quitarte a unos cuantos vendedores y con menos gente seguir consiguiendo más resultados. Yo creo que Salesforce ha pensado eso también. Probablemente ellos lo han pensado incluso antes que yo, aunque igual no, y yo estoy haciéndome aquí un rollo mental. Pero yo creo que ellos se han dado cuenta de que sus herramientas, con el modelo de licencia por usuario, les van a acabar perjudicando ellos mismos. Porque, volviendo al ejemplo de antes, si tú tienes 400 empleados y yo te vendo una herramienta, en este caso Agentforce, que te va a permitir reducir tu plantilla a 300, pues básicamente yo te he vendido una herramienta que me va a bajar la facturación un 25%. ¿no? Antes me pagabas por 400 licencias, ahora me vas a pagar por 300. Entonces, lo que está haciendo Salesforce es vender Agentforce con un modelo en el que cobra $2 por cada conversión que consigan sus agentes de inteligencia artificial. Conversión, para los que sepáis mucho de inteligencia artificial, pero poco de marketing o prácticas comerciales, no quiere decir que coges a una persona cristiana y la haces budista, por ejemplo. No es ese tipo de conversión. La conversión se entiende en la cadena de desarrollo desde que un desconocido, digamos, se convierte en cliente tuyo, pues hay varias fases. La primera, la previa, es cuando es un lead. Un lead es básicamente un nombre y un número de teléfono, muchas veces nada más que eso. Bases de datos que se venden por ahí y que las empresas compran para poder hacer llamadas a puerta fría. Ese lead va, digamos, calentándose, llega un momento en el que se convierte en prospect. Un prospect es un lead interesado ya en tu producto, es alguien que te ha pedido información, es alguien incluso que tiene una gran afinidad con tu producto, igual por la base de datos que has comprado puedes identificar a los que son especialmente afines y, en última instancia, algunos de esos prospects se convierten en clientes. Y un cliente, para todos aquellos que os pensáis que el objetivo de una empresa es caer bien, no. El objetivo de una empresa, el objetivo de un departamento de marketing, por supuesto de un departamento comercial, pero también de un departamento de marketing, es facturar. En concreto, matiz, es ganar dinero. Que facturar es fácil, ¿no? Si yo mañana empiezo a vender iPhones a 100 euros, voy a facturar un montón, pero voy a tener que cerrar el chiringuito en 3 meses y voy a acabar viviendo debajo de un puente. Así que el objetivo siempre es ganar dinero. Y un cliente, por lo tanto, es alguien que paga por tu servicio. Idealmente, como tienes que ganar dinero, que paga por tu servicio más de lo que a ti te cuesta el servicio. Bueno, pues Salesforce lo que está haciendo es a las empresas
cobrarles directamente una especie de comisión por cada cliente que convierten gracias a sus agentes de inteligencia artificial. Como digo, este movimiento de Salesforce yo creo que lo vamos a ver más. Creo que es el comienzo de un giro en el sistema del software as a service, porque hay muchas más empresas que yo creo que se van a dar cuenta de lo mismo, que es estoy vendiendo herramientas que van a permitir reducir puestos de trabajo y por lo tanto si yo cobro por licencias, yo lo que voy a hacer es acabar cobrando menos. Vendo un producto que hace que yo cobre menos. Mal negocio. En esta misma línea, Klarna con K, de estos ya os he hablado algunas otras veces, son gente que está en el negocio también de servicio a clientes, de recepción de primera línea, digamos, de servicio al cliente. Bueno, pues estos tipos de Klarna acaban de cancelar sus contratos, tanto con Salesforce como con Workday. Así que, como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, o en este caso incluso cuando tus propias barbas veas cortar, pues, bueno, si ya te las han cortado no las pongas a remojar. Así que quítate directamente la barba y hazte un tatuaje o algo, porque claramente tu modelo de negocio está cambiando, aunque tú no te des cuenta. Yo creo que Salesforce se ha dado cuenta. Vamos con desarrollo. En modelos versiones, nada interesante esta semana. Bueno, no interesante no quiere decir nada. Ha habido, como siempre, explosión cámbrica de nuevos modelos, versiones, benchmarks, comparaciones, pero ninguna relevante, mejoras incrementales. Ha habido, por supuesto, un gran debate, sigue el gran debate con el modelo del que os hablé la semana pasada, el nuevo GPT-o1, y de hecho, por supuesto, ya es el primero en el chatbot Arena, pero esto ya sabemos que pasa habitualmente, que el último que llega es el mejor. Pero cierro el capítulo de modelos versiones porque ya digo que no ha habido nada relevante, pero hago palanca sobre este GPT-o1 porque abre un debate también interesante, igual que el de antes de Salesforce con negocios, un debate interesante en el área de desarrollo, que tiene que ver con una especie de nueva vía que ha abierto GPT-o1, que tiene que ver con qué tipo de aprendizaje estamos usando en los modelos de lenguaje. Abro un poquito el foco, vamos a hacer un pequeño debate conceptual. Hasta ahora los LLMs aprendían con lo que se llama un sistema de imitation learning, aprendizaje por imitación. Es decir, a los LLMs lo que le hacíamos era meterles textos ya anda que estoy fino y con el catarro. Meterles textos ya escritos y lo que el LLM tenía que hacer era predecir la siguiente palabra de cada texto. Coges un texto de 100 palabras, le das al LLM la primera y él tiene que predecir la segunda. Tú después le dices si ha acertado o no. Le metes las dos primeras y él tiene que acertar la tercera. Le dices si ha acertado o no. Y así hasta las 100. El objetivo, por lo tanto, el objetivo que le estamos poniendo al LLM es que imite al texto original. El propósito final es que escriba un texto exactamente igual al original. Repito, imitation learning. El otro gran modelo de aprendizaje que hay, y el que mejores resultados ha dado siempre, hablo de siempre como si se hubiera empezado a hacer inteligencia en la Edad Media, pero bueno, en los últimos 20 años, es el reinforcement learning, el aprendizaje por refuerzo. Aquí lo que haces es simplemente decirle al LLM si ha cumplido el objetivo que le pusiste o no, independientemente de si lo ha hecho exactamente como tú le dijiste o no. Es decir, si ha imitado o no ha imitado alguna acción o algún patrón previo. Como todo en la vida, tanto el imitation learning como el reinforcement learning tienen sus pros y sus contras. Por enfocarnos en los contras, que son lo que permiten mejorar en el futuro, como repito muchas veces, la humanidad, a diferencia de lo que cree la medicina, no ha avanzado evitando los problemas, la humanidad ha avanzado resolviendo los problemas, así que menos medicina preventiva y más curar cosas, chatos. El problema, por ejemplo, del imitation learning es que, claro, si en algún momento el LLM se tiene que enfrentar a una situación nueva, completamente nueva, o incluso muy poco vista en el training dataset, pues entonces el LLM se vuelve en majara, desbarra y empieza a producir todas estas tonterías que hemos visto todos en Twitter y en sitios varios de gente literalmente descojonándose de los LLMs, porque efectivamente como ellos lo que hacen es imitar, si no hay nada que puedan imitar, si tú les estás poniendo una situación que ellos nunca han visto antes, pues se bloquean, no es que se bloqueen, sino que empiezan a producir palabras pues casi sin sentido. Así que podríamos pensar, bueno, entonces mejor
el modelo del Reinforcement Learning, porque ahí, como tú lo único que haces es valorar el resultado final, el LLM tendrá que aprender, digamos, a buscarse las castañas para llegar de un punto inicial al punto final y conseguir el resultado deseado. Cierto, pero eso requiere muchísimo más trabajo durante el entrenamiento del modelo, sea un LLM o sea cualquier otro modelo de Machine Learning. ¿Por qué? Pues porque es fácil crear un sistema de Reinforcement Learning automático para entrenar a un modelo, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? O para que juegue a un juego, como en su día el AlphaGo, en el que hay reglas fijas. Es decir, es fácil saber si tú entrenas a un modelo para que juegue al ajedrez, es fácil construir un modelo automático que le diga al modelo que estás entrenando si ha ganado o ha perdido la partida de ajedrez. Porque en el juego del ajedrez hay unas reglas claras para decidir quién gana y quién pierde. Así que puedes hacer un sistema de Reinforcement Learning básicamente automatizado. Pero claro, ¿qué pasa cuando quieres entrenar a un modelo, por ejemplo, para que hable? Claro, las reglas del lenguaje no están tan claras. No hay más que hablar con cualquier chaval de menos de 18 años, e incluso, bueno, vamos a decir con cualquier chaval de menos de 38 años actuales, que son 28 de la generación anterior y 18 de la generación de nuestros padres. Es difícil evaluar si un LLM ha hablado o bien o mal de una manera automática, porque ¿cómo educas a otro modelo para que evalúe al primer modelo? ¿Qué se hace, de hecho, en la práctica? Pues usar a personas. Pero claro, las personas cuestan mucho dinero, se cansan, se aburren y por otro lado, además, cometen errores. Y en última instancia, tienen criterios diferentes. Si tú pones a un panel de filósofos a evaluar las respuestas que dé un modelo sobre, no sé, el existencialismo postmoderno en tanto en cuanto deconstructivo en las ideas de Derrida, bueno, pues muy probablemente entre todos los expertos no habrá unanimidad sobre si el ensayo o la respuesta que dé un modelo de Machine Learning es o no es correcta. Porque incluso entre ellos, si los pones a discutir en una sala, no se pondrán de acuerdo sobre muchas cosas. Así que es difícil, aunque teóricamente el Reinforcement Learning es más potente que el Imitation Learning, en la práctica es mucho más difícil hacerlo. Pasa un poco como con los humanos, ¿no? Al final es lo de siempre. La parte interesante de la inteligencia artificial es que nos enseña muchas cosas sobre la inteligencia natural y en este caso sobre el comportamiento humano. Esto es como cuando tienes un jefe que hace Imitation Learning. Tú llegas y el jefe básicamente lo que te dice es quiero que hagas esto así. Es decir, él te dice yo quiero que hagas lo que yo hago de la manera en la que yo lo hago. Quiero que seas como una especie de extensión de mí. Yo lo que pasa es que tengo mucho trabajo, ahora estoy trabajando 12 horas al día, entonces yo quiero que tú trabajes 8, así yo solo trabajo 4, pero esas 8 horas quiero que hagas exactamente lo mismo que estaba haciendo yo, por lo tanto quiero que me imites. Caemos entonces en el problema que veíamos también en el Machine Learning, que es qué pasa cuando un día, como tu jefe solo trabaja 4 horas y se ha ido a casa, tú te has quedado allí solo y de repente te viene una situación para la que tu jefe no te ha dicho nunca qué hay que hacer. Pues pasa lo mismo que con un LLM, que probablemente hagas una burrada. Harás lo primero que se te ocurra. Como tu jefe nunca te ha dicho cuál es el propósito de tu trabajo, cuál es el objetivo de tu trabajo, simplemente te ha enseñado a imitar tareas, pues cuando te piden una tarea que tú nunca has visto, no sabes exactamente si la tienes que hacer, si no, cómo, cuándo, ¿vale? Con el Reinforcement Learning nos encontramos el otro tipo de jefe, el jefe bueno, vamos a entendernos, que es el que lo que hace es ayudarte, digamos, con los primeros pasitos, pero siempre te dice cuál es el propósito final de lo que estás haciendo. Y que con el tiempo va soltándote de la mano para que tú únicamente te preocupes de conseguir, él, digamos, únicamente se preocupa de que tú consigas el resultado final y no entra en cómo estás consiguiendo ese resultado. Esa sería una buena analogía sobre qué es el Imitation Learning y el Reinforcement Learning, tanto en Machine Learning como en humanos. El problema en humanos es el mismo que con las máquinas. El Imitation Learning es más fácil enseñarle a alguien a que haga las cosas de una determinada manera, a decirle, mira, hoy vamos a aprender, hoy te voy a enseñar cómo hacer el resumen mensual de ventas. Tienes que escribir un primer párrafo en el que digas no sé qué, no sé cuántas, luego un segundo párrafo en el que tal, luego pones una tabla de 8x4, en las columnas pones esto y en las filas pones esto, y los datos los lees de este documento que te mandan de contabilidad. Y después eso es muy fácil de enseñar, pero lo que veíamos antes limita mucho la capacidad del empleado o del modelo de inteligencia artificial. El segundo tipo de jefe o el segundo tipo de aprendizaje es mucho más poderoso,
una vez que tienes entrenado al modelo o al empleado, pero tú pierdes muchísimo más tiempo al principio porque no quieres enseñarle solo una lista de tareas, quieres enseñarle a conseguir resultados. Le das tareas concretas como ejemplo, pero lo que esperas es que con el tiempo él desarrolle sus propios medios para conseguir los fines. En fin, esto abre un gran debate a su vez sobre hasta qué punto simplemente con imitation learning es posible conseguir una inteligencia, la famosa y no muy acertada en cuanto a nombre, inteligencia artificial general. No parece que solo con imitation learning lo vayamos a conseguir. Incluso con reinforcement learning probablemente no lo consigamos, porque hay otro debate que se une a estos, y hoy no voy a entrar en él, pero os lo dejo ahí para que le deis una pensada, que es si es posible conseguir inteligencia general, inteligencia humana, sin incorporar memoria en un sistema. Pero esto abre otro debate, y aquí ya dejo, porque me voy cada vez más por las ramas, pero es que son debates muy chulos. Abre otro debate que es, ¿los LLMs ya tienen memoria? Es decir, hay en el hecho de que hayan aprendido los pesos y hayan fijado los pesos que tienen en unos valores determinados, ¿esos valores determinados combinados contienen de alguna manera todo el aprendizaje al que ha sido sometido el LLM durante el training? Porque si lo contiene, entonces sí que tiene memoria, ¿vale? Así que, fin de este punto, como veis, debates apasionantes sobre tipos de aprendizaje, sobre la necesidad de tener memoria para conseguir inteligencia humana o no, y si los LLMs ya tienen memoria o no, a pesar de que hayan sido entrenados con imitation learning. Siguiente puntito de desarrollo. He leído un paper esta semana de Microsoft y junto con algunos investigadores de universidades y tal, en la que presenta un sistema al que llaman rereading, y que quiere decir, es decir, releer, que quiere decir exactamente eso. Lo que hacen es usar una técnica básicamente de prompting para decirle al LLM que lea 2 veces la pregunta. Literalmente, o sea, tú le dices al LLM, dime 4 características fundamentales del pensamiento medieval, y a continuación le añades, lee bien la pregunta, y se la vuelves a repetir, dime 4 características fundamentales del pensamiento medieval. Bueno, pues resulta que esta chorrada, simplemente repetirle la pregunta y decirle que la lea otra vez, mejora sustancialmente la calidad de las respuestas de los LLMs. Así que igual es una técnica que empezamos a ver más. Microsoft, por si acaso, ya le ha puesto un nombre molón, le ha llamado RE2. Esto que en español no suena muy bien porque está muy cerca de sonar como ReDios. Así que le llamaremos RE2 porque es rereading. Así que 2 veces RE2. Otra noticia interesante de desarrollo es que se ha presentado un modelo que se llama Vision TS, Vision TS, iniciales de Time Series, series temporales, que ha hecho una cosa muy interesante. Han hecho una cosa muy interesante los tipos que han desarrollado este modelo. Y es, bueno, un poquito de antecedentes antes, un poquito de contexto, más que de antecedentes, que el pobre modelo este no ha estado en la cárcel. Un poquito de contexto. He hablado ya alguna vez más aquí sobre series temporales y alguien podría pensar, con la cantidad de dinero que habría en ser capaces de predecir el futuro, cómo no se está desarrollando más los modelos de predicción de series temporales. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es la propia arquitectura, pero hay otra, y es que es muy difícil encontrar grandes cantidades de series temporales para entrenar a los modelos. Claro, esto no es como un LLM que se entrena con texto y tú vas a internet y tienes, pues como vemos en los datos de entrenamiento de los grandes modelos, literalmente trillones americanos o billones europeos de palabras para entrenarlo. Claro, las series temporales no es una cosa que la gente va recopilando y poniendo en internet para pasar el rato. No hay muchas series temporales registradas. Las que se han empezado a registrar tienen poco tiempo y por lo tanto es muy difícil conseguir material para entrenar a los modelos de series temporales. Bueno, pues estos tipos de Vision TS han pensado, ¿por qué no usamos imágenes para entrenar a un modelo de series temporales? ¿Y por qué imágenes? Porque al final las imágenes son una secuencia de píxeles o de patches, ¿no? Cuando entrenas al modelo, sabéis que troceamos las imágenes en patches, pues de alguna manera tienes una secuencia y el modelo, en cierto modo, los modelos de visión lo que hacen es predecir el siguiente patch, el siguiente grupo de píxeles en esa secuencia. En concreto, la arquitectura que se usa para eso se llama MAE, M-A-E, el acrónimo de Masked Auto Encoder, y esa arquitectura lo que hace es, tú tienes una imagen, la divides en patches
le masqueas, no sé cómo decirlo en español, le ocultas al modelo aproximadamente el 75% de los patches, le das el otro 25% y él tiene que adivinar cuáles son los que faltan y reconstruir ese 75% de la imagen. Así que hay una cierta analogía entre cómo un MAE trabaja con imágenes y cómo una serie temporal, cómo un modelo de series temporales trabaja con series temporales. Bueno, pues estos tipos de visión TS lo que han hecho es justamente eso. Han empezado a alimentar, han usado un MAE, lo han entrenado con imágenes, pero después han usado ese MAE para resolver series temporales. Y los resultados han sido extraordinarios, en el sentido literal de la palabra, porque ha puntuado primero en todos los benchmarks de series temporales a los que lo han sometido. Ya sabéis que con los benchmarks hay que tener cierto cuidadito, pero bueno, es una medida objetiva, las reglas son las mismas para todos, y con esas mismas reglas, Vision TS ha puntuado mejor que todos los demás. De momento, en esta, digamos, primera iteración, solamente funciona con series univariantes, lo cual obviamente es una gran limitación, pero como todo, es un primer paso. Veremos si es un primer paso que trae mucho más detrás o si es algo que cuando intentas escalarlo y ampliarlo a a series multivariables, pues el modelo ya no funciona. Y para terminar con desarrollo, no sé si os acordáis de las CAN, de las Kolmogorov-Arnold Networks, redes de Kolmogorov-Arnold, de las que os hablé en su día. Bueno, pues estaban un poco dormidas y vuelven, pero no vuelven como una arquitectura pura, sino esta vez vuelven como una mejora para la arquitectura de Transformers. Lo que han hecho unos investigadores, es coger un modelo de Transformer convencional y sustituir las MLPs, las Multilayer Perceptrons, por redes CAN. ¿Por qué? Pues porque las MLPs, como su propio nombre indica, son perceptrones multicapa. El perceptrón, como sabéis, lo único que hace es resolver ecuaciones lineales, y por mucha multicapa que le pongas, hay veces que los MLPs sufren con ecuaciones, con situaciones que no tienen un comportamiento lineal o cercano a la linealidad. Ahí las CAN son mejores, porque recordáis que las CAN lo que hacen es sustituir la neurona típica, la neurona lineal, con las funciones spline, de esto yo os hablé en su día, y eso le permite tratar situaciones mucho más complejas que relaciones lineales puras. Y de hecho, los resultados de este híbrido, al que han llamado CAT, Kolmogorov-Arnold Transformer, han sido muy buenos porque supera en comparación a los modelos puros de Transformer contra los que se compara. Han cogido un modelo puro de Transformer, lo han evaluado y luego han cogido ese mismo modelo sustituyendo las MLPs por CANs. Y el resultado ha sido mejor que el del Transformer puro. Así que vamos bien. 2 píldoras para terminar. Google ha sacado un producto, bueno, creo que ya tenía el producto y ahora le ha incorporado una nueva feature o algo así. En fin, se llama Notebook LM. Notebook LM. No sé si el producto es nuevo o la feature es nuevo. Lo que está haciendo ahora este producto es generar un podcast a partir de un paper, a partir de un documento, de lo que tú quieras. Y genera un podcast además en forma de diálogo. Y el resultado es espectacular. Yo he escuchado algunos de los resultados y no solamente está muy bien hecho la generación de voz, los tonos y tal, sino es que además han entendido muy bien el paper. Digo como si fueran dos. En fin, el sistema de inteligencia artificial ha entendido muy bien el paper, lo cuentan de una manera muy amena, de una manera con diálogo, como con preguntas y respuestas y con voces absolutamente naturales. Es un espectáculo. Y finalmente, noticia de Mistral, que ha creado un tier, como se dice esto, un escalón, lo que sea. Bueno, un free tier, un tier gratuito para poder usar su API. Y lo ha incluido en el modelo en el grupo este que ellos tienen, que se llama La Plataforma. Así que si alguien quiere practicar con los modelos de Mistral, yo ya me he dado de alta, he hecho algunas cositas con ellos, pues tenéis ese tier gratuito para hacer prácticas y jugar con Mistral. Eso ha sido todo, hasta el martes que viene.